No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México. Este entendimiento al que hemos llegado incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro. La detención de generadores de violencia y el tráfico de drogas y de armas ilícitas. No soy yo que lo digo. Fue un gran jurado de Nueva York que encausó a Nicolás Maduro. Pues nosotros tenemos nuestros principios constitucionales, que son la brújula de la política exterior: la autodeterminación, la no intervención, la solución pacífica de las controversias. Bueno, estas barreras arancelarias. En el marco, además, de la visita, estuvo en nuestro país Marco Rubio. Ayer se reunió en Palacio Nacional con la presidenta y, en teoría, en el papel, lo que se vendió es que hay una cooperación como nunca antes la había habido, al menos en materia de seguridad. ¿Qué está pasando en este otro terreno, en el económico, en el intercambio comercial, en la víspera de que inicie la renegociación del TEMEC? Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches. Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. A ver qué está pasando, porque no es nuevo esto de las barreras arancelarias, todas estas, digamos, estos obstáculos que están ahí colocados a los ojos de Estados Unidos y que no deberían de estar, sobre todo porque esa es la política económica de Donald Trump. ¿Hay o no hay esas barreras? ¿Se van a quitar o no se van a quitar esas barreras? Porque muchas de ellas irían en contrasentido a lo que la propia 4T, el propio gobierno, ha defendido desde hace un buen rato. Algunas tienen posibilidades de ser eliminadas y creo que, digamos que, pensando bien, están actuando en sentido correcto, pero van tarde, ¿no? Hay algunas como el tema de mejorar las condiciones de aprobación de los trámites regulatorios en COFEPRIS o en la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, que este es uno de los temas importantes, por ejemplo, para farmacéuticos, pero también para exportación de productos o importación de productos. O sea, obtener un permiso para que puedas traer alimentos o algún tipo de insumo puede ser bastante complicado, porque por ahí pasa todo lo que toca el cuerpo. Entonces, ese va avanzando, digamos, entre salud, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y la Secretaría de Economía han ido mejorando, sin modificar la ley todavía, que creo que podría ser en esta. ¿Pero tiene razón Estados Unidos al demandar eso? ¿Tienen razón? Sí. ¿Sí? Sí, porque tenemos una suerte de incumplimiento en los temas, por ejemplo, de propiedad industrial, de respeto a las condiciones de aprobación regulatoria en un país que ya pasó por todas las pruebas, un medicamento o un alimento. En fin, tienes otros como el que se acuse, ya se eliminó, pero siguen insistiendo y hay una serie de medidas. La importación de papa, ¿no? Que siempre insisten en que tenemos una plaga cuarentenaria, una cosa así, y se protege al mercado de la papa cruda. La papa blanca, creo que empezó la protección desde las épocas del rey del ajo, y para quitarla ha sido muy difícil. Pero tenemos otras, las barreras más importantes, que son presupuestales, ¿no? Muy bueno, indudablemente. Y en sectores, además, también hay otras, en sectores estratégicos, neurálgicos, Pemex, CFE, el terreno de las telecomunicaciones. ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? Creo que lo plantea bien Alicia. Hay una parte que se puede resolver, o se puede mostrar que está en camino a resolverse, reducir trámites. Luego tenemos muchas quejas sobre la forma en que funcionan aduanas. Dicen, la manera en que avisas que cambiaron las reglas en aduanas no es la que necesitan mis empresas, ya que sea que operen en México o en Estados Unidos. Luego entramos a un territorio bien complicado. Estados Unidos se queja, no sé por qué aparece como barrera no arancelaria, la manera en que México se voltea para otro lado en el combate al contrabando. Dice, México es una especie de santuario para la entrada de productos piratas y de contrabando. Uno diría, con voluntad política se podría hacer mucho más, pero la verdad es que es un fenómeno que a estas alturas mueve mucho dinero, mueve a muchísima gente, que no es como decir vamos bajando el switch. Y tenemos por último temas que efectivamente le pegan a la línea de flotación a algunas políticas públicas.
esta estrategia de decir Pemex y CFE no tienen por qué estar sujetos a una competencia pareja, un piso parejo, porque para nosotros es un asunto de Estado. Estados Unidos dice, eso no es lo que firmamos en el TEMEC, ese no es la manera en que yo quiero que funcione un sector energético. Sería abrir el sector energético, lo que está pidiendo. A la competencia, pues, es lo que está pidiendo Estados Unidos. Y en buena medida cambiar lo que está implícito o explícito en el plan de rescate de Pemex, por ejemplo. ¿Cómo lo ves, Carlos? A mí me parece que estamos entrando en una circunstancia de lo más compleja para el futuro del país con este tema de las barreras no arancelarias, porque Estados Unidos lo que está diciendo es básicamente México está incumpliendo cada vez más en lo que estamos signados los dos países, bueno, incluido Canadá. Pero yo creo que si recordamos lo que el 31 de julio publicó Donald Trump diciendo que se extendía 90 días, se daba un plazo extra para que México no tuviera que pagar el arancel de 30%, sino únicamente el de 25%, que ya es mucho decir porque tenemos este tratado firmado. En esa misma comunicación Donald Trump dijo que México había acordado y aceptado inmediatamente eliminar todas estas barreras no arancelarias. Ya pasaron más de 30 días, estamos a 4 de septiembre y resulta que no fue inmediatamente y que hoy la presidenta nos dijo que uno por uno se van a ir viendo cada uno de estos rubros de las barreras no arancelarias, que ayer Marco Rubio le trajo esta lista para hacerle esta solicitud. Ayer como que no figuró mucho el tema, ¿no? No, ayer nos fuimos todos con... En el comunicado de Estados Unidos sí, en el de México no. En el de México como si no existiera. Pero creo que es más fundamental para pensar sobre todo en la economía y en el futuro del país, en cuanto al bienestar que tiene que entregar cualquier gobierno hacia el futuro. Ese sí es un tema realmente fundamental que está ahora completamente ligado, por lo que sabemos, a lo que hablaron ayer en materia de seguridad y lucha contra los cárteles de la droga y los cárteles criminales. Y creo que hay un error, por lo menos hasta el momento, del gobierno de tratar de abordar esto desde el punto de vista semántico, así como la presidenta modificó el tema de que no es un acuerdo, es un entendimiento, y lo insistió durante los últimos días prácticamente de manera muy vehemente. También se está entrando en otra etapa con este tema comercial, porque Estados Unidos dice son barreras no arancelarias y México dice no son barreras no arancelarias, son obstáculos al comercio. Probablemente desde el punto de vista técnico alguno de esos es cierto, hay alguna cuestión burocrática adicional y tal, pero no se va a resolver cambiando el lenguaje, como no se resolvió ayer todo el problema, digamos, de la magnitud que tiene. Y creo que habrá que entrarle al tema de manera rápida, porque sí me parece que en la Casa Blanca hay una urgencia para que esto se resuelva de una u otra manera con cierta celeridad. México creo que no debería de jugarle a la cosa semántica, a ver, vamos a ver uno por uno, a alargar un poco más ese problema, porque se puede descarrilar la revisión del TEMEC, que empieza en octubre, y eventualmente esta renegociación que tendremos el próximo año. Ya vienen las consultas a sectores clave en Estados Unidos para ver en qué términos se tiene que dar la revisión, y creo que jugarle a la exasperación del socio y cliente más importante no tendría que ser la mejor estrategia. Y ahí viene el próximo examen también, porque tenemos 90 días, ¿no? Iremos como en el día 34, por ahí, 35. 34, sí, es lo que dice, llevamos un mes y una semana, una cosa así. Yo insisto, hay cosas que sí son válidas conocerlas como barreras no arancelarias. Por ejemplo, el tema energético, ¿no? Quedó reservado para empresas públicas del Estado el cómo debe ser el tratamiento, y la parte energética es decisión de cada país y soberano. También en Estados Unidos ha habido un replanteamiento importante, ya no estamos hablando de la era Biden, respecto a las famosas energías limpias, ¿no? Trump y el petróleo parece que van de la mano y les gusta. Entonces hay un cambio ahí que tampoco podría ser tan exuberante. Pero hay otros temas, por ejemplo, de telecomunicaciones que sí duele, y duele con fe. Porque el costo más importante, y ellos dicen que sí es una barrera, inclusive es para el sistema de pagos, que es algo que poca gente lo ha comentado. Aquella decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica ya extinta, aunque todavía no funciona la otra, ¿no? Estamos en un momento le podemos decir, limbo regulatorio. Y este es algo que no debió nunca ocurrir, porque tú tienes ahorita operando un
nuevo ente regulatorio que no sabes cómo va a operar, con reglas que tampoco conoces y que dentro del Tratado de Libre Comercio sí se plantearon como organismos autónomos y con atribuciones perfectamente definidas. Sabes que hay un proceso de transición, pero no están operando estos organismos. Y al final de cuentas hay una serie de acciones que se tomaron que tampoco están definidas. Y ahí tú tienes, por ejemplo, pues este cambio en la ley de telecomunicaciones o que se presenta donde pues tienes una competencia poco leal entre la entidad del Estado subsidiada, pero que tampoco está atendiendo al el segmento social, ¿no? Alguien me decía, oye, es que Altán pierde mucho y mucho dinero. Pues bueno, si lo van a hacer así, que siga perdiendo dinero, pero que no se concentre en la Ciudad de México, ni vendiendo los teléfonos de un operador comercial. O sea, porque al que está subsidiando es al operador comercial. ¿Por qué no vemos el mapa y te das cuenta que en las zonas de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, vamos, de Campeche, pues no tenemos más que 2G, ¿no? Sí. Ahora, en el fondo, lo que queda claro es que hay dos visiones en el terreno de la seguridad, aunque se hable de una cooperación sin precedentes histórica. Hay dos visiones en el asunto económico y comercial y, digamos, el gobierno de Donald Trump es joven, también el de Claudia Sheinbaum. Tenemos que encontrar un punto de coincidencia o van a ir ensanchándose, digamos, esas barreras que existen de un lado y del otro. Creo que la brecha es mucho menor en el tema económico comparado con lo que vemos en seguridad. El problema es que el tema económico... Pero tú ves dejando pasar así, pásenle al sector energético. Me gusta mucho cómo lo plantea Carlos en temas en donde deberíamos de enfocarnos a decir es una solución técnica administrativa que tenemos que hacer rápido. Abordamos un terreno de diccionario. Decía, se puede descarrilar, van a decir que es un percance de vía. Sí, sí. Va a decir que no hubo descarrilamiento. Si se cae el Temec, van a decir que no se cayó, se deslizó hacia el piso. Pero lo que sí tenemos es que en muchos de esos temas no solo es una exigencia de Estados Unidos, es una preocupación en México de que se resuelvan. COFEPRIS tradicionalmente ha sido un cuello de botella. Aparentemente ha habido cambios positivos en el arranque de sexenio, en reducción de tiempos, pero sigue siendo una entidad tremendamente lenta para resolver 10% del PIB. Parte de lo que es muy curioso de los argumentos que presenta la Oficina Comercial de Estados Unidos de la Casa Blanca es que se mete a temas presupuestales. Uno de los reclamos a México es ¿por qué le quitaste presupuesto al INPI? Muy probablemente en la discusión sea garantízame que el órgano regulador en telecomunicaciones en competencia tiene presupuesto. Ya no un asunto semántico, es autónomo administrativo. Aunque sí está escrito que tiene que ser autónomo. En telecomunicaciones sí, en lo demás no. Pero me llama la atención, cuando vemos lo del INPI, el reclamo es cómo algo que funcionaba le quitaste recursos. Porque eso significa que no tienes forma de combatir la piratería, el contrabando. Bienvenidos a México, porque de que quitaron recursos a todo. A mí me da la impresión de que es relativamente irrelevante hasta cierto punto, en general, lo que Estados Unidos valora de cómo México quiere organizarse en esto. Sí, seguramente quiere el organismo autónomo y tal, pero más allá de eso quiere que las empresas, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, pues puedan competir al tú por tú con el preponderante, ¿no? Que dice ahí el reporte del USTR, es que tiene el 70% y pues ahí lo mantiene, ¿no? El 70% no se ha movido en materia de telecomunicaciones con este jugador grande de la industria, y creo que eso es lo que realmente en el fondo le importa, que no de pronto ese 70 se convierta en 80 y tal, ¿no? Es la impresión que tengo. Pero lo que yo creo que es el problema central ahora es que estamos en una especie de impasse. Si ustedes se acuerdan, hace 6, 8 semanas, pues podías hablar más o menos con algunas personas, incluso de la Secretaría de Economía, y te decían, pues las cosas van bien, estamos a punto de llegar a un acuerdo, vamos a firmarlo seguramente en las siguientes semanas, y ocurrió el acuerdo con el Reino Unido, ocurrió el acuerdo con Japón, hubo un acuerdo con la Unión Europea, y se decía, pues es que ya viene el acuerdo con México, es prácticamente inminente. La propia presidenta decía, ya es un hecho que lo vamos casi a firmar, ¿no? Y resulta que esto se diluyó, y ahora en la parte comercial tan importante estamos en este
impasse sin saber bien a bien realmente hacia dónde vamos. Ahora resulta que tenemos que resolver 50 y tantos temas uno por uno para que, a ver si así podemos entrarle a la revisión del TEMEC el próximo mes. Pero fíjate que es interesante, hasta ahora no hemos firmado nada, bueno, como país. No, nada. Un montón de llamadas, ¿cuántas llevan? 11, 10 llamadas. La presidenta Sheinbaum, Donald Trump, que no se han visto, pero han hablado mucho, pero de acuerdos, de compromisos, ni en seguridad, ni en lo económico y comercial. Es de saliva todo. Sí es de saliva y no lo es de firmado, saliva. Yo que es creo el que TEMEC, está las medio acciones de facto tambaleándose. que toma la presidencia de los Estados Unidos no tienen nada de saliva, ¿no? Lo comentábamos antes de entrar al programa con No, pero de saliva Miguel. son los acuerdos con México, porque Sí, no los hay. pero- ¿Dónde están? Yo veía una declaración hoy de Marcelo Ebrard, ¿no? Decía que era el inquilino más frecuente extranjero en la USTR, que de ahí no sale. Porque Pero hay sigue mucha siendo crítica saliva. de los sectores mexicanos, particularmente, de no asimilar lo que necesitan también para representar. O sea, estás en un momento, tú ves la destrucción de la cadena acerera, la afectación en materia de liquidez de la cadena automotriz. Has perdido 73,000 empleos del sector automotriz, que es fundamentalmente jalador de salario, ¿no? Lo ves en las cifras del IMSS, lo ves en las condiciones de operación de este sector, y dices, bueno, sí, o sea, no estamos contentos con que siga aplicada la 232 para el sector automotriz, pero que nos dicen, ay, fíjate, manda tus exportaciones a los Estados Unidos, no te preocupes, paga el 25% del arancel que te fijé en marzo y me demuestras lo que se produce de origen en Estados Unidos para que yo te lo devuelva 3 meses después. Entonces haces pomada el flujo. A mí, Esas condiciones son las que están ahí empujando y no ves que esté la negociación en marcha. La parte que es muy curiosa, efectivamente hay muchas cosas que están, tú dices, de saliva o costeleras con alfileres, pero la relación comercial sigue funcionando. Tenemos un superávit comercial impresionante en los primeros 7 meses. Decía Carlos, Estados Unidos lo que va a querer es que se resuelvan cosas concretas. Y uno de los temas que va a aparecer como problema es México tiene que comprometerse a reducir el superávit comercial. Es 17% mayor que el del año pasado. Necesitamos comprarles más. ¿De dónde va a salir? ¿Dónde va a salir la lana? Queremos que comprar equipo, armamento y tal. A mí además me preocupa que Drones, a lo mejor. Este tema de saliva, pues sí, es en alguna medida cierto, ¿no? Porque decían, va a ser acuerdo y ya no es acuerdo, ahora es entendimiento, ¿no? Se entienden, pero no acuerdan. Nada más falta que nos digan ahora, se escuchan, pero no se entienden, y luego se oyen, pero no se escuchan, y así vamos a ir bajando cada 2 Pero son semanas. diálogos elegantes. Y luego se toleran, pero ya ni se oyen, ¿no? Pues sí, en realidad, a ver, muy buena voluntad y diplomacia, y sonríen y aparecen juntos y mandan un mensaje uno y el otro. Pero A ver, en papel firmado, pero es un No hay. matrimonio en el que no hay divorcio. Disfuncional, pero sin divorcio. no sé si hay matrimonio. Sí, sí lo hay. No sé, están ahí Está como cada un quien vive en amaciato diferente medio casa. raro. No es posible separar Cada el quien. continente. Cada quien. Gracias, Alicia. Carlos, muchas Gracias, gracias. buenas Luis Miguel, noches. muchas gracias. Hasta mañana, pásela muy bien.